Кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y aquí estamos de regreso como cada viernes. Y le doy la bienvenida a Skol en esta ocasión. ¿Cómo estás, Skol? Bien, un poquito agotado, pero la verdad bastante feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Un saludo a la gente que nos está viendo en YouTube. Como tú mencionas regularmente, antes de continuar me gustaría pedirles a la gente que nos está escuchando que si les gusta nuestro contenido, se vayan a YouTube a suscribirse, que nos den un like, que nos sigan en alguna de nuestras redes sociales o que también se suscriban ahí en iVoox, Spotify o las distintas plataformas en las que estamos. Y pues más que nada ya ansioso por comenzar porque se me hace un poquito interesante, bueno, no un poquito, se me hace bastante interesante el tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces pues yo creo que es momento de comenzar. Exactamente, pues yo soy Ava y antes de continuar quiero mandarle un saludo a Májalo1893 que se hizo presente esta semana en YouTube, a AlphaTech que lleva varias semanas escribiéndonos ahí, mandándonos unos mensajitos. Y le agradecemos la verdad sus palabras porque eso nos motiva y nos hace ir para adelante. Y un saludo también a Enrique Fernández, quien está presente mayormente en iVoox y casi siempre dice que escucha nuestro podcast, entonces le mandamos un saludito. Y bueno, pues en esta ocasión traemos un caso antiguo, más antiguo de los que hemos hablado últimamente y más popular que todos los que hemos hablado. Quizá muchos de los que nos están escuchando ya lo conozcan, pero quédense aquí con nosotros porque tal vez encuentren algún otro dato o un dato nuevo. Volvemos a los casos de crímenes sin resolver, que es algo que nos encanta, y hoy vamos a hablar sobre la habitación 1046 del Hotel Presidente. El Hotel Presidente es un lugar histórico en Estados Unidos y se encuentra en el estado de Missouri. Fue construido en la década de los años 20 y hospedó a presidentes y a grandes celebridades como Frank Sinatra. O sea, era un hotel bastante recurrido. Popular, ¿no? Popular. Uh-huh. El 2 de enero de 1935, o sea, hace casi 90 años, la recepción del Hotel Presidente recibió a un hombre que necesitaba una habitación para pasar la noche. Este hombre, dicen, era un sujeto joven de entre unos 20 y 30 años aproximadamente, con cabello castaño, bastante alto, con una oreja de coliflor, que esta es una deformidad causada principalmente por golpes. Es muy común verlo en los boxeadores o luchadores de artes marciales mixtas. Uh-huh. Esto se hacen como bultos en la oreja e incluso se llega a cerrar, se llega a ver como cerrada el oído y la oreja, y vamos a estar subiendo imágenes para que ustedes puedan ver de qué es lo que estamos hablando. Además de que dijeron que tenía una gran cicatriz en el costado izquierdo de su cabeza, en donde no le crecía cabello. Okay. Ven que regularmente cuando alguien se quema, se corta o le hacen alguna herida en el cráneo, regularmente el cuero cabelludo el cabello ya no crece, uh-huh. Se queda vacío en ese lugar. Según la descripción de la mujer recepcionista, este hombre vestía muy elegante, de traje, y llevaba una gabardina porque dicen que en esa época estaba haciendo muchísimo frío. El nombre de esta persona, o al menos así se registró, era Roland T. Owen. Roland dijo que provenía de Los Ángeles y que solo iba a pagar una noche de alquiler. Uh-huh. El hombre solicitó que le asignaran una habitación lejos de la planta baja. Les dijo que lo más alto que pudieran estaba perfecto. Así que un par de minutos después, la recepcionista le asignó la habitación 1046 y le entregó su llave. Desde la recepción, esta chica le llamó a Randolph Probst, quien era uno de los botones del hotel, para que llevara a Roland a su habitación y le ayudara con su equipaje, como es algo común, ¿no? Y corriente. Uh-huh. Roland le dijo que no traía una maleta y que solo le ayudara para llegar a su habitación. Randolph caminó y le dijo sígueme, y se subieron en el elevador y fueron hacia el piso 10. En camino a la habitación,
Roland le iba platicando al botones que realmente se iba a hospedar en el hotel Mullabak, pero que le querían cobrar $5 por noche, aproximadamente $100 hoy en día, o sea, sí es algo considerable, Sí, sí, sí. y que no quiso pagar esa cantidad realmente. Cuando llegaron a la habitación, Randolph abrió la puerta y Roland le dijo que lo esperara, que no se saliera, ¿no? Que lo esperara un momento porque solo iba a dejar unas cosas y se saldría con él para salir a la calle. Roland, según Randolph, sacó de su saco un peine, un cepillo de dientes y una pasta dental que fue a dejar al baño, y cuando regresó salieron de la habitación y cerraron la puerta y ya fueron hacia la salida. Roland salió del hotel y el botones pues, siguió con su trabajo. Unas horas más tarde, una mucama llegó a la habitación 1046 para hacer la limpieza de rutina. Algo que a mí me resulta un poco extraño, porque ese mismo día había entrado Roland al hotel, entonces no le encuentro mucha congruencia de que fuera a hacer limpieza, pero puedo entender que a lo mejor este era un procedimiento de rutina del hotel, a lo mejor en todas las habitaciones lo hacía. Hoy en día creo que no es tan común que el día que entres a tu habitación hagan limpieza, sino al siguiente día, pero pues a lo mejor en esa época y en ese hotel así lo hacían. Claro. La mucama tocó la puerta y escuchó una voz desde adentro que le dijo que pasara. La mujer entró a la habitación y vio que la habitación estaba prácticamente a oscuras, con las cortinas completamente cerradas. Okay. Aunque resulte extraño, pues podría ser algo normal, ¿no? De alguien que viene muy cansado, que quiere descansar, cierras las cortinas, apagas las luces y seguramente te pones a descansar. Lo extraño es que Roland estaba sentado en la orilla de su cama junto al buró donde la lámpara del buró emitía un poquito de luz, y según la mucama decía que Roland parecía estar viendo hacia el vacío. Además de que lo notó un poco nervioso o asustado, pues aunque dijo que no pudo ver bien el rostro, dijo que los movimientos de sus pies parecían como que estuviera nervioso. Como ansioso. Exactamente, como que algo iba a suceder. Después de limpiar el baño, la mujer se disponía a salir y Roland le pidió que dejara la puerta sin llave porque recibiría una visita en unos minutos. Pues la mucama dijo, ok, cierro pero no le pongo llave. Aproximadamente a las 4 de la tarde de ese día, la mucama regresó a la habitación para dejar toallas limpias. Otra vez te digo, como que es muy extraño, que era muy recurrente que estuvieran regresando a la habitación, pero puedo entender que a lo mejor, como lo dije, era pues un Era una procedimiento, época ¿no? Y distinta, era un ¿no? procedimiento que a lo mejor sí realizaban comúnmente. La puerta estaba sin llave y al entrar vio que la habitación seguía en penumbras, pero pudo ver que Roland estaba recostado en la cama totalmente vestido y sin usar las cobijas, o sea, nada más estaba como recostado encima de la cama. La mujer entró al baño a cambiar todas las toallas y cuando iba de salida pudo ver que en el buró estaba una nota que decía: Don, vuelvo en 15 minutos, espérame. Y aquí también ya hay algo que me resulta extraño. Ella dice que estaba en penumbras, que casi no se veía absolutamente nada. Para ver esta nota, tuviste que haberte acercado al buró para ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces como que hay unas cositas que, híjole, me causan como ruido porque pienso que tal vez se ha inventado, ¿no? Que tal vez no sea 100% fiel a lo que sucedió, por lo que estoy diciendo, pero puede ser que sí. Y resulta interesante estos mensajitos y estas cosas que fueron encontrando alrededor de estos días. A las 10 de la mañana del 3 de enero, o sea, un día después, la mucama acudió nuevamente al cuarto 1046 para realizar la limpieza de la habitación. Algo que resulta extraño es que en esta ocasión la puerta estaba cerrada con llave y según los del hotel, esto solo se podía hacer por fuera, como cuando tú sales de tu habitación, cierras y le pones llave y te vas. Okay. Entonces, pues obviamente la mujer asumió que Roland no estaba dentro, entonces abrió la puerta con una llave maestra y entró a la habitación para hacer la limpieza. Pero cuando entró, vio que Roland estaba sentado en una silla mirando hacia la pared y la habitación estaba a oscuras como casi siempre. La mucama le pidió disculpas por entrar sin permiso porque pues, se sorprendió, pero Roland no contestó absolutamente nada. En ese instante, el teléfono de la habitación comenzó a sonar y Roland contestó, y después de estar como en la bocina unos segundos, dijo: No, Don, no quiero comer, no tengo hambre, acabo de desayunar. Después de que colgó, Roland volteó a ver a la mucama y comenzó a platicar como si nada con ella, preguntando lo que hacía en el hotel, qué es lo que le gustaba, etc. La mucama como que se sorprendió y dijo:
me resulta extraño que primero no me contesta, está como nervioso y luego ya me habla como si nada. Pero pues la mucama, al estar en contacto con tanta gente, pues obviamente tampoco le tomó Claro. mayor importancia. Unos minutos más tarde, cuando la mujer terminó de asear toda la habitación, salió del cuarto y cerró la puerta. A las 4 de la tarde, la mucama iba camino a la habitación 1046 para resurtir las toallas limpias, pero al llegar a la puerta pudo escuchar que dentro de la habitación había 2 personas, se escuchaban 2 voces masculinas. Entonces ella dijo, bueno, voy a tocar a la puerta para pedir permiso. Toca la puerta, pide permiso, pero desde dentro se escucha una voz que le dice, y ella dice que es una voz diferente a la de Roland, porque ella en la mañana estuvo platicando con él, entonces digamos que la podía reconocer. Era otra voz que le dijo, no necesitamos toallas, gracias. Entonces, bueno, ella dijo, Bueno, no necesitan sí, ¿no? toallas, seguramente algo están haciendo que no quieren Ser que los molestemos, interrumpidos, ¿no? entonces pues, mejor me voy. Y se fue. Ese mismo día, Jean Owen, que no tiene, aunque tienen el mismo apellido, no tiene nada que ver con Roland, Ujú. llegó a hospedarse al Hotel Presidente y se le asignó la habitación 1048. Dijo Jean que por la noche estaba muy desesperada porque no podía conciliar el sueño, ya que en la habitación contigua, o sea la 1046, se escuchaban 2 voces discutiendo muy fuerte, una voz masculina y una femenina. La discusión se tornó violenta ya que de pronto comenzaron a escucharse ruidos como si hubiera una pelea adentro. Jean pensó en llamar a la recepción para reportar la pelea, pero no lo hizo y después de unos minutos todo se calmó y dijo que empezó a escuchar como ronquidos muy fuertes. Entonces pensó que ya se habían calmado y que se habían dormido y que se habían quedado acostados. Aunque los empleados del lugar también dijeron que esa misma noche había una fiesta en la habitación 1055, en el mismo piso, Ok. y tal vez las voces no vinieran realmente de la habitación 1046, sino del 1055, o sea, hay una Ajá. posibilidad. Al día siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, la encargada del conmutador del hotel notó que el teléfono de la habitación 1046 estaba descolgado. Y hay que dejar claro que hoy, por ejemplo, cuando tú vas a un hotel y te hospedas en alguna habitación, para hablar a recepción, si necesitas hacer una llamada, si necesitas algo, marcas el 0 o el 1 dependiendo del hotel, Ujú. y te contesta la recepción y pues ya le dices lo que necesitas. Pero en esa época se supone que había un conmutador con focos de cada habitación y se prendían cada que se descolgaba la bocina. Entonces al descolgarse y ver qué habitación era la que se había prendido, ellos se comunicaban a esa habitación para ver qué necesitaban. Entonces por eso la recepcionista se dio cuenta de que el 1046 había descolgado su bocina. Cuando la recepcionista se puso en contacto con esta habitación, nadie contestó. Y la mujer pensó que la estaban bromeando o como ya había pasado en algunas otras ocasiones que a lo mejor por un descuido habían descolgado la bocina, solo dijo por favor cuelgue el teléfono. La luz de la línea 1046 se mantuvo encendida por más de 3 horas, por lo cual se le dio la orden a Randolph, el Botones, el mismo que lo recibió, para que fuera a revisar la habitación. Cuando el Botones llegó a esta habitación se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave y con el cartel del no molestar en la puerta, en la perilla. Randolph llamó a la puerta y tocó un par de veces y escuchó que desde dentro alguien contestó diciendo adelante, pase, pero la puerta estaba cerrada con llave. Entonces dijo, tengo que volver a llamar. Toca nuevamente y la voz les dice adelante, por favor, prendan las luces al entrar. Randolph se molestó en ese momento porque pensó que le estaban jugando una broma, porque si estaba cerrado, ¿cómo le decían que pasara, no? Ajá. Así que gritó desde fuera solamente, cuelgue el teléfono. Y se dio la vuelta y se fue. Un rato después, la recepcionista vio que el teléfono seguía descolgado, así que en esta ocasión mandó a otro Botones que estaba disponible en ese momento de nombre Harold y le dijo que si era necesario entrar a la habitación para acomodar el teléfono. Cuando Harold llegó a la habitación vio que la puerta estaba cerrada con llave y llamó antes de entrar, pero no tuvo ninguna respuesta. A diferencia de Randolph, a él no le contestaron. El Botones abrió con una llave maestra y extrañamente la puerta había sido cerrada desde fuera, como lo comenté hace rato. Okay. Esto ya empieza a resultar algo extraño porque alguien cerró desde fuera. Claro. Así que pensó igual que no había nadie adentro. La habitación estaba completamente a oscuras, con las cortinas cerradas y solo entraba un poco de luz a través de las rendijas entre la cortina y la pared. Mientras caminaba hacia el teléfono se sorprendió pues vio que Roland estaba tumbado en la cama desnudo y parecía estar durmiendo. Harold asumió que este hombre había bebido demasiado y por eso había dejado el teléfono descolgado. Entonces Harold levantó la bocina que estaba en el piso y la acomodó correctamente. Después de esto salió de la habitación sin revisar el cuerpo de
Roland, Ajá. pensando que estaba borracho y que estaba ebrio y que solamente estaba tumbado Ajá. en su cama. Poco antes de las 11 de la mañana, la recepcionista notó que la lucecita de la habitación estaba nuevamente encendida. O sea, ya la habían acomodado y alguien La volvió a o desacomodar. Roland la volvió a desacomodar. Así que mandó esta vez a Randolph para que se hiciera cargo de este asunto y le dijo, ya, hazte cargo de esto. Randolph llegó a la habitación y vio que la puerta estaba cerrada, aún con el cartel de no molestar. Así que abrió la puerta con su llave maestra. Randolph iba directamente al teléfono para después reclamarle a Roland para que dejara de hacer sus estupideces, pero en ese instante vio a Roland tirado en el piso a 1,5 metros de la puerta y en la cama se veía una mancha oscura muy grande. Aún en la oscuridad pudo percibir una mancha oscura. Randolph pensó que Roland estaba completamente ebrio tirado en el piso y que seguramente había vomitado en la cama, pero cuando abrió las cortinas para que entrara la luz, vio que Roland estaba tirado en el piso sangrando y con mucha sangre regada por toda la habitación. Obviamente el botón salió corriendo de esta habitación y dio aviso a la recepción para que llamaran a la policía. En muchos reportes o en muchos artículos, en muchas páginas de internet, dicen que encontraron a Roland hincado, agarrándose la cabeza. Pero hay un artículo de periódico de esa época que dice, en el artículo dice esto, a lo mejor y el periódico pues a lo mejor no hizo la reseña bien, ¿no? Pero en el periódico dice, no, en ningún momento dice que lo encontró hincado agarrándose la cabeza, solo dice que estaba tirado en el piso. Entonces por eso estoy dando este dato nada más, pero puede ser que a lo mejor sí lo hayan encontrado hincado. Si lo encontraron hincado, resulta aún más extraño. lo que vamos a platicar más adelante. Cuando los oficiales y la policía llegó a la habitación, vieron que estaba completamente llena de sangre y se encontraron con un Roland aún con vida pero muy lastimado. Y esto de la sangre me resulta extraño a mí, que si ya habían entrado, por ejemplo, entró este Harold una hora antes, ¿cómo es que no percibes el olor a sangre? Porque aunque a lo mejor tú no veas la sangre, el olor de sangre, el olor a la sangre, bueno, a lo mejor no todo el mundo ha tenido la posibilidad o ha estado como muy cerca de mucha sangre, pero el olor, o sea, sí se percibe el olor a sangre. No sé cómo explicarlo, pero sí te das cuenta de que hay mucha sangre. O sea, sí, el olor es inconfundible. Incluso también aquí se me hace un poquito extraño porque digo, si estaba cerrado, a lo mejor no percibes y a lo mejor no conoces, ¿no? El olor de la sangre, pero sí te tendría que llegar el olor a algo extraño, ¿no? Uh-huh. Aquí también hay algo que me hace ruido, ¿no? Si él ya había contestado que pasara y prendieran las luces es porque probablemente ya había Tal algo vez. mal desde ese momento, Y él a lo ¿no? mejor ya no se podía. Ya no estaba dentro de sus posibilidades, y sabes, ¿no? pero algo extraño es que Harold dice que lo vio en la cama y Roland lo vio en el piso. Entonces tal vez a lo mejor sí, a lo mejor Roland sí lo que quiso hacer es como pues bajar, caminar o ir a pedir ayuda y a lo mejor en el transcurso se cayó y se quedó en el piso y ya no pudo seguir adelante. ¿Y por qué digo que no pudo seguir adelante? Porque según lo que dicen las autoridades, cómo lo encontraron, y la descripción está medio rara porque ahí ya me saltan mucho de lo que dijeron los botones, porque dicen que el hombre estaba tirado en el piso, atado de sus manos y de sus pies, con su cráneo fracturado y varias heridas en su pecho causadas con un objeto filoso. Ellos pensaban que era un cuchillo o algún artefacto así. Además de que su cuello presentaba marcas de estrangulamiento, o sea, dijeron que se veían rojas e incluso moradas alrededor del cuello. Según los especialistas, estas heridas habían sido causadas unas 6 horas antes, o sea, entre las 5 y 6 de la mañana aproximadamente. Okay. Cuadraría un poco porque se supone que la recepcionista dijo que a las 7 de la mañana había visto el foquito, ¿no? Prendido. Ajá. Entonces, cuadraría un poco como pues con las horas, como Ajá. que sí quedaría un poquillo por ahí, ¿no? Cuando le preguntaron a Roland, que apenas si podía hablar, balbuceando, le preguntaron que qué había pasado, que quién estaba con él, porque era imposible que él se hubiera hecho daño de esa manera, ¿no? No, y atado de pies y manos, ¿no? O sea, es bastante extraño. Pero él solo contestó que se había caído en la bañera.
Roland fue trasladado al hospital, pero entró en coma en el recorrido y murió esa misma noche. El cuerpo de Roland fue enviado a una funeraria para su resguardo. Y aquí empiezan Las cositas extrañas. Por ejemplo, él dice que se cae en la bañera. Bueno, o sea, es imposible que tengas heridas en el pecho por caerte en la bañera, ¿no? O sea, eso es imposible. Pero esto me resulta extraño porque entonces tal vez él estaba metido en cosas extrañas, cosas a las que le tenía yo creo que mucho miedo y por eso no delató nada, no delató a quien le hizo daño. Y desde aquí empieza ya lo macabro y lo extraño. Lo rudo. La investigación en la habitación, la policía dijo que no había ropa en ningún lugar de la habitación, aunque Roland estaba desnudo. O sea, su ropa nunca fue encontrada. ¿Quién se la llevó? Los jabones, el shampoo y las toallas tampoco estaban en el cuarto. ¿Quién se las llevó? ¿Quién y dónde quedaron esas cosas? Uh-huh. En el piso de la habitación encontraron una etiqueta de corbata, un cigarrillo a medio fumar, 4 huellas de sangre marcadas en una lámpara y una pinza para cabello de mujer. Entonces aquí ya también hay algo extraño, aunque también esta Jean, la que llegó una noche antes, dijo que había escuchado en la habitación 1046 discutiendo a una mujer y a un hombre. Uh-huh. Esto confirmaría que sí hubo una mujer en el lugar, en la habitación, aunque también siendo un hotel, puede ser que a lo mejor nunca se haya hecho bien la limpieza y este prendedor, pieza del cabello, a lo mejor era de otra persona que no nada tenía que ver, o tal vez sí, quién sabe. Además de que no había rastros de alguna cuerda o de algún cuchillo con el que le hicieron daño. Todo esto obviamente descartaba un posible suicidio, como lo dije, y los oficiales estaban seguros de que alguien más estaba involucrado en la muerte de Roland. Uh-huh. La policía no encontró registro alguno de un Roland T. Owen ni en Kansas ni en Los Ángeles desde donde él decía que venía, así que llegaron a pensar que ese no era el nombre real, era un mote solamente. Uh-huh. Algo muy común en muchas de las historias que hemos platicado. Pero entonces si él se cambiaba el nombre, esto ya también es algo extraño, el por qué se cambiaría de nombre. Sí, Algo no estaba bien por el cual él se cambió el nombre, para que no lo identificaran o por alguna otra razón. La policía continuó con la investigación e interrogaron a todos los empleados del hotel, obviamente, porque se convirtieron en principales sospechosos. Sí, claro. Pero no se pudo vincular a ningún empleado del hotel con este homicidio. Uno de los empleados, cuando lo interrogaron, dijo que unas horas antes de encontrar a Roland tirado en su habitación, vio salir del hotel a una pareja que iba muy deprisa y parecían estar muy nerviosos, aunque no los pudo ver bien del rostro y no pudo dar descripción mayor sobre estos personajes. El encargado del elevador de la noche anterior dijo que hubo actividad inusual aquella noche. Pues como dije anteriormente, hubo una fiesta en el piso 10 y varias personas tomaron el elevador para llegar a ese piso. Uh-huh. Poco después de la medianoche entró al elevador una mujer muy bien vestida que solicitó que la llevaran al piso 10. Y durante el recorrido le dijo esta mujer al elevadorista que visitaría la habitación 1026. Al llegar al piso 10 la mujer bajó y el elevador volvió a la planta baja. El operador de este elevador pensó que la mujer realizaría algún servicio sexual, pues ya la había visto varias ocasiones visitando hombres durante la noche. Uh-huh. Aquí tengo que mencionar también que hoy en día los elevadores pues, son automáticos. Tú entras y pones a qué piso vas y te lleva. En esa época era igual, pero los grandes hoteles tenían un elevadorista, una persona que controlaba el elevador. Uh-huh. Le decías a qué piso y te llevaba al piso. Incluso hay algunos hoteles, yo me he topado en que todavía utilizan como esa vieja práctica. Pero así era en esa época. Por eso este hombre pudo ver a esta mujer que pensó que era una prostituta. Uh-huh. Unos 20 minutos después, el elevador fue solicitado en el piso 10 y era la misma mujer que pedía que la llevaran a la planta baja. ¿Cuánto tiempo, perdón? 20 minutos solamente. Ok. La mujer estaba preocupada porque la persona a quien iba a visitar no estaba en la habitación 1026, así que bajó al vestíbulo. Pero, una hora después, esta misma mujer tomó el elevador en la planta baja, pero ahora estaba acompañada de un hombre y pidieron que los llevaran al piso 9. Cerca de las 4 de la mañana, la mujer salió de este hotel y unos 15 minutos después, el hombre que iba con ella también.
Aunque nunca se supo quiénes eran estas personas, se cree que pudieron haber estado involucradas con el homicidio. El 3 de marzo se publicó en los periódicos que el cuerpo del homicidio del Hotel Presidente sería velado a féretro abierto y enterrado en una fosa común si no era identificado. Esto lo querían hacer para ver si alguien lo reconocía o alguien se ponía en contacto dando alguna información sobre esta persona. Sí, ya que no tenían nombre, no tenían nada de él. Según creían que era Roland, pero pues, según Resulta la que investigación resultaba que no existía un Roland, tío Owen. Ese día la funeraria recibió una llamada de un hombre que les dijo que Roland no sería enterrado en un lugar para pobres y les exigía que fuera enterrado en el cementerio Memorial Park para que estuviera cerca de su hermana del hombre desconocido, no hermana de Roland. Esto les dijo este hombre. Este hombre como que se puso muy comunicativo y les dijo que él se encargaría de mandar el dinero necesario para que lo enterraran donde él les estaba diciendo, y también les dijo que Roland, él y su hermana habían tenido una discusión donde Roland había rechazado a su prometida, y cerró la llamada diciendo: los infieles reciben lo que se merecen. Ahí cerró, ¿no? Una hora más tarde, la funeraria recibió por correo un paquete envuelto en papel periódico donde iban varias decenas de dólares, tal y como lo había prometido el hombre de la llamada. El cuerpo de Roland fue velado y con acceso a todo el público para ver si alguien podía identificar el cuerpo. Incluso usaron este funeral como una trampa para ver si el homicida visitaba a su víctima, ¿no? Como ha sucedido en otros casos. Pero no se obtuvieron mayores resultados, o sea, no funcionó para absolutamente nada, aunque se recibió un arreglo floral que tenía una tarjeta que decía: te amaré por siempre, Lois. Y según los registros, solo acudieron los detectives involucrados en este caso, tristemente, o sea, digamos que nadie fue a despedirlo. Claro. Días después fue enterrado en el cementerio donde les dijeron, y la investigación prosiguió, y durante algunas semanas varios investigadores y policías se vistieron como trabajadores del cementerio y se ponían muy cerca de la tumba para ver si alguien lo visitaba, pero absolutamente nadie lo visitó. Los oficiales, obviamente, con la información que tenían, empezaron a investigar más cosas. Entonces fueron y visitaron el Hotel Mullavac, donde según Roland había platicado que se iba a hospedar, pero que le iban a cobrar muy caro y que mejor se fue al presidente. Cuando empezaron a hacer la investigación, algunos camareros del hotel identificaron la foto e identificaron a Roland y dijeron que se hospedó en este lugar el 1 de enero, o sea, un día antes de haber llegado el presidente, pero que se registró con el nombre de Eugene K. Scott. Otro nombre. La policía obviamente buscó registros de un tal Eugene Scott, pero no encontraron absolutamente nada. Entonces esto era otro nombre falso. Entonces este hombre ya estaba visitando varios lugares, pero estaba dando nombres para que no lo identificaran. En algo estaba metido, algo raro estaba sucediendo. En noviembre de 1936 la policía recibió información, o sea, un año después, la investigación siguió y todo transcurrió. Un año después, la policía recibió otra información importante de una mujer que se llamaba Ruby Ogletree, quien dijo que vio el caso de Roland en una revista e identificó la foto del hombre y dijo que era su hijo, Artemus Ogletree. Ella dijo que Artemus había tenido un accidente con agua caliente cuando era niño, que le había causado la herida en su cabeza, aunque la oreja de coliflor no la podía identificar. Según Ruby, Artemus dejó su casa en 1934 a los 16 años, así que tendría aproximadamente 17 años al momento de su muerte, y esto no cuadra con el reporte forense ni con la descripción del agente del Hotel Presidente, que lo describió como un hombre de entre 20 y 30 años. De hecho, voy a subir las fotos según de Artemus, y sí parece un poco más adulto de lo que... De 17 años. Que de 17 años. Sí. Entonces, puede ser que sí. De hecho, en otros casos también, cuando hemos hablado como de ciertas edades, a veces se ven mucho más adultos de lo que realmente son. Además de que, según esta mujer, había recibido cartas de su hijo Artemus en la primavera de 1935, o sea, después de la muerte de Roland. Según estas cartas, Artemus decía que se iba a ir hacia Europa. En agosto de 1935, Ruby recibió una llamada de un hombre desconocido desde la ciudad de Memphis que le decía que Artemus vivía en el Cairo,
que estaba bien y que se había casado con una mujer muy rica de ese país, pero que Artemus no podía escribir cartas pues había perdido uno de sus pulgares en una pelea. Pero aquí ya está extraño. Recibe cartas, ella identifica al cuerpo como su hijo Artemus, que murió en enero del 35. Ujú. En la primavera, o sea, digamos, de marzo a junio, recibió cartas de su hijo, que se supone que murió en enero. Estas cartas estaban escritas a máquina, no estaban escritas a mano. Lo cual también es... Ajá, porque entonces ahí ya no puedes corroborar digamos, que realmente sean de tu hijo. Sí, porque por ejemplo, o sea, si yo recibo una carta de algún familiar cercano, pues reconozco la escritura, ¿no? O sea, a lo mejor no es como que digas, sí, es exactamente como escribe, pero sabes a lo mejor ciertas mañas que tiene, ¿no? Por ejemplo, yo conozco gente que escribe de cierta manera la G, que escribe de letra cursiva o demás, entonces... Y podrías identificar, ¿no? Fácilmente que sí es, pero cuando esa máquina, pues, Sí, no. cualquiera Cualquiera ser. lo pudo haber hecho. Ahora, le dice esta persona, según sí se identificó, y lo que dijo, Rubí dice que sí les dijo el nombre a la policía, pero la policía nunca hizo público este nombre. Y entiendo el por qué, ¿no? Entiendo para guardar como esta información y poder seguir con la investigación. Este hombre desconocido le dice que Artemus no puede escribirle porque no tiene un pulgar. Lo podría entender de que fuera una carta escrita, pero existía la máquina de escribir. Y sin el pulgar, pues es obvio pues, que puedes escribir en esas máquinas. Entonces ya hay algo extraño, ¿no? Aparte este hombre como que le está diciendo cosas para que no se preocupe, pero me resulta extraño porque seguramente a lo mejor si esta persona ya estaba muerta y este desconocido simplemente estaba dejando así como para que no lo descubrieran, ¿no? Sí, digamos, y también, ¿no? En el hecho que está diciendo que se fue al El Cairo, pues no es como que en esas épocas, no es como que así de, déjale llamo por teléfono, déjale mando un WhatsApp. No, ¿y a dónde, no? ¿Y a dónde? Sí, no, y básicamente digo, no sé la capacidad económica de esta persona, pero no es también como que digas un país a donde digas, sí, ahorita compro un vuelo, me voy a buscar a la persona y ya, ¿no? O sea, entonces... Sí, ¿no? E incluso hoy en día o en épocas contemporáneas hay un caso de unos hijos que se los lleva su papá, son de Estados Unidos, su papá los secuestra, se los lleva y se supone, lo último que se sabe es que están justo en el Cairo, pero esta mujer incluso no tiene posibilidad, aunque tiene el dinero, le recomiendan que no vaya porque no hay jurisdicción que la defienda allá. Entonces, por eso no puede ir ella como a buscar. Entonces, si hoy en día es complicado, pues en esa época, pues cuanto más, ¿no? Más. Ahora, si alguien te dice, a lo mejor a la mamá le dicen, es que está bien, no te preocupes, a lo mejor la mamá dijo, bueno, pues, seguramente está bien, mi hijo quiso volar y a lo mejor encontró una mejor vida allá. La policía, con esta información, investigó si algún Artemus Ogletree había viajado a Egipto en ese par de años, pero no encontró nada. O sea, nadie viajó con ese nombre. Entonces pensaron que tal vez sí pudo haber viajado, pero con otra identidad. Suponiendo que es la misma persona, si ya también se había registrado en 2 hoteles con 2 nombres distintos, podría ser muy posible que a lo mejor hubiera viajado con otro nombre, ¿no? Sí, claro. Ahora, buscaron también si algún Artemus se había hospedado en algún hotel de Kansas y descubrieron que en el hotel St. Regis se había hospedado un Artemus en compañía de un hombre, pero no pudieron vincular nada de esto con el caso de la habitación 1046. En 1937, en ese mismo año, fue arrestado en Nueva York John Martin por un cargo de asesinato. Esto después de haber matado a un hombre con quien estaba compartiendo habitación. Y entre los varios alias que usaba este hombre estaba el de Don Kelso. Así que muchos pensaron que se trataba del Don con quien Roland estuvo hablando por teléfono y a quien le dejó el mensajito. Al investigar a John Martin, se encontró que en 1934, o sea, un año antes de haber muerto Roland, este hombre se había hospedado en un hotel de Kansas con el nombre de Donald Kelso y estaba en compañía de un hombre cuyo nombre era Duncan Ogletree.
No era Artemus, pero tenía el mismo apellido. Mismo apellido. Pero igual no se pudo confirmar que realmente el acompañante fuera Roland. Ujú. Pero pues sí hay como un poquito de congruencia entre el apellido y entre el don de al Sí, que claro. supuestamente Roland le estaba hablando por teléfono. En el 2004, o sea, hace muchos años después, un historiador de Kansas City recibió una llamada de una mujer que había encontrado una caja entre las pertenencias de un anciano que había muerto unos días antes y estaban limpiando la casa y encontró esta caja llena con recortes de periódico sobre el caso de Roland, pero cuando lo investigaron y todo tampoco pudieron vincular que fuera el homicida de Roland. Ok. Aunque pues sí es extraño el por qué Sí. tendrías tanta información y recortes Sí. de periódico. Incluso de este no hemos hablado, pero oye, en el que se basaron para la masacre de Texas, se me fue ahorita el nombre, pero Ajá. él igual tenía recortes de las cosas que habían sucedido y lo Y- que Y lo hemos visto, ¿no? En otros casos, regularmente este tipo de personas, cuando son asesinos seriales o asesinos, guardan trofeos, ¿no? Guardan Sí, cosas es como un que los trofeo. recuerde, que los... Sí, un trofeo, vaya. seguramente es un fetiche también, algo Ajá. así, algo que les da placer y bienestar el verlo y revivirlo. Claro. Entonces, yo no puedo decir que a lo mejor, bueno, no puedo confirmar que este anciano haya matado a Roland o a Artemus, porque no sabemos realmente cuál es la identidad, pero pues sí resulta muy extraño que tuviera Claro. todos estos recortes. Esto, en el 2004, fue lo último que se supo de este caso, aunque la investigación continúa, pero pues ya no le toman importancia, o sea, realmente es algo que pasa ya desapercibido. Claro. Y como pueden ver, el asesinato de Roland sigue siendo un crimen sin resolver. Y aún no sabemos cuál es la verdadera identidad del hombre, pues como lo dijo Rui, podría tratarse no de Roland, sino de Artemus Ogletree. Ujú. Ahora, después de todo esto, empezaron a surgir, o mucha gente tiene hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido. Y vamos a hablar nada más de un par, Ujú. que son las que me resultan más Congruentes. pues congruentes e interesantes, pero todos ustedes que han escuchado este caso o que ya lo han visto en alguna otra ocasión, pueden tener alguna idea de lo que pudo haber sucedido en 1935. La primera hipótesis en la que todos se quisieron como, o la más común en todos los casos de crímenes sin resolver, es el suicidio, ¿no? Ujú. Pensaron que él se había suicidado, pero como lo dije, era prácticamente imposible que él se hubiera suicidado, Por la forma en que estaba. se hubiera lastimado tanto y después se hubiera atado de brazos y pies. O sea, es prácticamente imposible. Ujú. Yo no creo que eso es lo que haya sucedido. Otra de las hipótesis es que la culpable del homicidio fue la mujer que llegó por la noche. Ujú. Tal vez la mujer no iba a la habitación 1026, sino al 1046. A lo mejor se equivocó cuando le dijo al operador que iba al 1026. ¿no? Lo dijo para... Exactamente. despistar, ¿no? Tal vez Roland no quiso el servicio y por eso después la mujer regresó con su proxeneta para saldar cuentas. Ujú. Y también tiene un poco de sentido porque ellos piden ir al piso 9, ya no al 10. Al 10, ajá. Entonces tal vez también nada más es para despistar. O sea, a mí Sí, me dejaron en claro. el piso 9, pero pues subes un piso más y ya. ahí estás, ¿no? Cuadraría también con la pinza de pelo que fue encontrada Ujú. de una mujer. Pero, quién sabe, ¿no? Otra hipótesis o otra posibilidad es que Roland tuvo algún altercado, una pelea con alguien o con algún invitado de la fiesta de la habitación 1055, perdón. Ujú. Y en la pelea tal vez pues resultó muy lastimado, ¿no? Claro. En la madrugada. Pero aquí se viene la hipótesis que a mí más me cuadra, a la que me suena, Más sentido la te que hace. yo creo que tiene un poco más de lógica. Y esta se habla mucho, ¿no? Y de hecho es muy aceptada esta hipótesis. La hipótesis dice que Roland tenía una novia y estaba comprometido. Pero, como lo dijo el hombre desconocido en la llamada a la funeraria, los infieles reciben lo que se merece. Tal vez Roland tenía una aventura con una mujer o con un hombre, que Ujú. tal vez era el tal Don, Don. a quien le estaba hablando.
Y al ser descubiertos, el hermano de esta prometida dio fin a la vida de Roland. Esto me hace un poco de sentido porque escucharon discutiendo mujer y hombre en la noche, ¿no? Ujú. Y este desconocido, cuando habló a la funeraria, dijo que el día anterior habían tenido una discusión él, su hermana y Roland. Y dijo esto: los infieles reciben lo que se merecen. Entonces tal vez sí le estaba siendo infiel a esta mujer, a su novia o a su prometida. Ujú. Y tal vez sí era un hombre con quien le estaba siendo infiel. Y para hacer los años 30, pues era Claro. mucho peor que ahora, ¿no? Era muy mal visto que Sí. que hubiera una relación entre hombres, ¿no? Sí, claro, o sea, digamos, ahora ya es algo aceptado, ¿no? O sea, algo que se ha Y hecho... todavía es bien Sí, difícil, sí, pero sí, sí. ya es mucho más aceptado. En la sociedad ya es, digamos, algo más aceptado, algo que sucede y que, pues, digo, todos tienen derecho, ¿no? Y Sí, al claro. final siempre hemos dicho, ¿no? También amor es amor, no tiene nada que ver si es hombre, si es mujer, lo que sea, pero sí en este caso, no sé lo que dices, las épocas, sí lo hace un tema tabú, tal vez, hasta cierto punto, y el hecho de, pues también, ¿no? A lo mejor un arranque de coraje, un arranque de Sí. todo, el hecho de, también el hecho de que hayan sido varias heridas, que... Es que fue como con murió. mucha hazaña, ¿no? Exacto, Ujú. no es como que lo hemos visto, ¿no? A lo mejor en otros casos que una persona mata a otra, pero simplemente la mata y ya. No es como que sea justo esa hazaña, no es como que sean tantas heridas o así, sino que siento más bien justo que era como con un afán de herir, de Sí. querer hacer sufrir a la otra persona, ¿no? A este Roland. Sí, ahora, hay otro... En algunos lugares me encontré con algo que no puse dentro del podcast, pero lo voy a mencionar nada más como una Como un curiosidad. datito. Según una noche antes de que Roland muriera, una persona dice que iba conduciendo su carro y que en la noche se encontró con una persona que le hizo la parada y que notó que primera era extraño porque dice que no traía gabardina, no traía nada y hacía mucho frío. Esta persona solo traía camisa y pantalón. Y se supone, lo que dice este conductor es que vio que este hombre que le pidió el aventón traía una herida en el brazo. Según el conductor se paró para ver qué necesitaba y esta persona le dijo que lo llevara a una base de taxis. Lo sube y cuando van en el camino hacia la base de taxis, el conductor le pregunta: estás metido en malos pasos, ¿verdad? Y que según este hombre dijo que sí. Y entre balbuceos, como muy enojado, el que iba herido dijo: me las va a pagar, ¿no? Mañana me las va a pagar. Según este hombre, el conductor, dijo que había visto la foto de Roland y lo había identificado como el hombre que le había pedido aventón. Okay. Pero otras declaraciones dicen que Roland ese día no salió del hotel, o sea, no lo vieron salir del hotel. Okay. Entonces tal vez esta persona solamente Quiso reflectores. quiso como reflectores, como lo hemos dicho en algunos otros casos, pero de ser cierto, entonces confirmaría que Roland estaba metido en malos pasos, en algo extraño, y algo seguramente había hecho un día antes, algo malo, que fue lo que detonó que le quitaran la vida. Claro. Ahora, en la mañana, el botones Harold entra y lo ve en la cama. ¿Cómo no se dio cuenta? O sea, ¿cómo es posible que no te des cuenta que alguien está tan lastimado como dijeron que estaba, ¿no? Uh-huh. Esto me resulta muy extraño. Tal vez esta persona también simplemente lo inventó. A lo mejor sí lo vio y a lo mejor por miedo no dijo absolutamente nada para que no lo culparan a él, para que no fuera un sospechoso, ¿no? Tal vez ocultó la información, pero de no haberlo ocultado y de ser cierto, en una hora él pasó de estar en la cama a estar en el piso. En el suelo. Ahora, antes de estar en la cama, todavía le contestó a Randolph. Ajá. Cuando fue a tocarle, le dijo: pasa, adelante. Ahora,
La puerta estaba cerrada desde fuera. Ujú. ¿Quién la cerró desde fuera? Porque las llaves de la habitación no fueron encontradas. Solo lo que encontraron, como le dije, fue el prendedor, o sea, lo del cabello, un cigarro y una etiqueta de corbata. No se encontró absolutamente nada más. ¿Quién se llevó las llaves? Ujú. ¿A qué hora se llevó las llaves? Según los reportes dicen que todo sucedió alrededor de las 5 y 6 de la mañana. Y no cuadraría con el reporte de Jean, que dijo que en la noche fue cuando escuchó esta discusión. Ujú. Entonces ahí como que hay muchas incongruencias, como que muchos cabos sueltos que no cuadran, y es por eso que hoy sigue siendo un misterio sin resolver, un caso sin resolver, porque nadie sabe qué es lo que realmente sucedió. Lo único que sabe es que lastimaron muy, muy fuerte a Roland, le Sí. querían hacer daño. Sí. Fue como una venganza de algo y pues perdió la vida, ¿no? De hecho, aquí hay muchas cosas que a mí me hacen ruido, ¿no? En primera, el hecho de ¿por qué desde que llega él pide una habitación lo más Alejado. de planta baja, ¿no? Algo desde ese momento, o sea, ¿por qué se registra un día antes en otro hotel con Ujú. otro nombre y se cambia A este. al presidente? ¿No? Ajá, exacto, ¿no? O sea, desde ahí ya, no sé, suena bastante sospechoso porque justo como dices, ¿no? Y tal vez me hace sentido el hecho de decir, si hiciste algo y estabas en otro hotel, registrado de alguna manera para que no te sigan o para evitar ciertas o dejar ciertos cabos sueltos para que no te localicen luego, entiendo el cambio de nombre, ¿no? Y entiendo y tendría sentido que no fuera en planta baja. ¿Por qué? Porque pues si es en planta baja y alguien entra, pues lo más probable es que si tú vas saliendo, si tú vas entrando o vas a recepción o cualquier cosa, pues vas a tener ahí pues mucho más acceso, ¿no? También me hace pensar el hecho de en esa época se tenía, como dices, ¿no? En los elevadores había una persona que pues podía Controlaba, digamos. exactamente, ¿no? Y veía a las personas que subían, veía a las personas que bajaban, entonces también me hace sentido a lo mejor decir lo más arriba posible. ¿Por qué? Porque pues si tienes miedo de que alguien te haga algo, pues también podría ser una manera de protegerte o de que encuentren, ¿no? Si alguien te hizo algo, que dejen ciertas pistas, ¿no? Que los localicen, que los hayan visto, que los hayan identificado, ¿no? Entonces, todo esto me hace bastante ruido y hay una cosa en específico que me resulta bastante extraño. Cuando llega y, bueno, las primeras ocasiones que la persona de limpieza va, Ujú. dice que lo ve nervioso, ¿no? Ajá, que o lo sea, ve... desde ese momento él ya está preocupado porque seguramente sabe que algo está mal. Exacto, ¿no? O algo le preocupa o algo va a hacer o algo anda mal desde Sí, ese o sea, momento. algo está mal porque él está preocupado. Después llega un momento en el que él está tranquilo, se supone, ¿no? Porque habla con ella. Sí, después de hablar con Don. Exactamente. Aquí también es algo que me hace mucho ruido. ¿Quién era Don? ¿Qué ¿Quién era hacía Don? Don? Y ¿Quién era Don? ¿Qué era Don? Porque puede ser, como lo dije, tal vez era su pareja, ¿no? Ajá. Tal vez. Pero tal vez no. Tal vez a lo mejor. Incluso hay algunos lugares donde decían que tal vez Don o Donald sea un nombre como de alguna organización. Ok. Algún grupo delictivo. Entonces tal vez pensaban, la policía pensó que tal vez se trataba como de una red a quien le llamaban Don, ¿no? Y también pues sí tendría un poco de sentido que a lo mejor no era una persona específicamente, ¿no? Ajá. Pero seguramente Don sí era alguien muy cercano a Roland, porque no solo es en la llamada, la mujer, dice, la mucama dice que vio una nota que decía, Vuelvo en regreso en 15 15 minutos, ¿no? espérame, Don. Entonces, ¿a quién le dejas?
Lo que hace pensar es que Don llegó, la puerta estaba abierta, Roland no estaba, Don entró, vio el mensaje y se quedó esperándolo. Ujú. Que seguramente fue cuando la mucama llegó a la habitación y quiso dejar toallas limpias y le dijeron que no necesitaban toallas. Ujú. Confirma que sí hubo un hombre, que sí estuvo con un hombre, o sea, sí había sí hubo otra persona, hombre, hombre, ajá. dentro de la habitación. Y también se puede creer por lo de Jane que hubo también una persona mujer con él en la habitación. Ahora, aquí también me hace ruido el hecho de si estaba inquieto y después estaba tranquilo después de hablar con Don, me hace pensar dentro de mi debraye, dentro de mi loquera, que tal vez justamente él estaba preocupado porque algo podía pasar. Y si el hecho de hablar con esta persona lo tranquilizó, es tal vez, y pienso, ¿no? Me hace pensar que si andaba en malos pasos y esta persona lo visitó, a lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Ya se arregló esto, o ya hicimos aquella otra cosa, y simplemente era nada más para ponerle un 4, ¿no? Era para ponerle una trampa, para que se confiara de alguna manera y pudieran hacer pues todo lo que le hicieron, ¿no? Eso también me hace pensar, pero aquí también entro en un conflicto como interno de no saber si realmente Don era alguien que quería a Roland, o que nada más era pues parte de todo lo que pasó, ¿no? A mí, por ejemplo, después de leer todo y todo lo que vi en internet, yo por eso me quedo con la hipótesis de que él le fue infiel a su prometida. Y yo casi puedo creer que fue con Don. Uh-huh. Porque te digo, Don creo que era una persona muy allegada a él, a quien le tenía mucha confianza. Entonces tal vez ellos ya habían estado como de hotel en hotel para que no los encontraran. A lo mejor se estaban escapando de sus vidas para formar una vida ellos, de la sociedad, de todo. Y tal vez se querían escapar de la prometida. Bueno, Roland se quería escapar de la prometida y de la familia de la prometida, porque tal vez ellos son los que le querían hacer daño. Probablemente. Entonces lo encuentran, discuten y le quitan la vida, porque él seguramente quería continuar su vida sin estar con esta mujer. Y siendo los años 30, digamos, a lo mejor romper un compromiso y al darse cuenta a lo mejor de que estaba engañándola con un hombre, pues era como una deshonra. Era la mayor deshonra que podía tener una mujer, ¿no? Y más, y si era su hermana de esta persona, pues a lo mejor y sí le quitó la vida, por eso. Me hace sentido ahora Yo que por lo eso me quedo mencionas, con esa hipótesis, porque cuadra lo que encontraron, lo que más o menos dijeron, y cuadra la llamada que hicieron a la funeraria diciendo que ellos... Ahí te va otra. Este hombre llama a la funeraria y les dice: Roland no va a estar en una fosa común, no va a estar en un lugar para pobres. Yo te voy a dar el dinero para que lo entierres cerca de mi hermana. Eso también ya está bien extraño, porque entonces a lo mejor algo le pasó también a la hermana antes, y por eso fue que tomaron represalia en contra de Roland. A lo mejor la mujer, esta mujer, su prometida, tal vez tuvo algún problema o tal vez él era el que tenía el problema, porque si, suponiendo que lo que dijo este taxista fuera cierto, ajá, y él andaba en malos pasos, desafortunadamente sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando andan en malos pasos? Regularmente no es como que a veces le hagan daño directamente a la persona, sino a alguien, ¿no? Sí, puede ser. Si algo le pasó a la hermana por culpa de él, me hace pensar que entonces él estaba ya sobre amenaza del hermano, por lo cual se estaban pensando que este Don era pareja, se habían hospedado en un hotel anterior, un día antes, con otro nombre para que no lo pudieran localizar. Tal vez lo localizaron
se cambian de hotel con otro nombre para que justamente no los Sí, localicen. para que no los localicen. Y tal vez justo eso haga que él esté tan ansioso, tan nervioso, ¿no? Porque pues ya están en alerta de que algo le puede pasar, etcétera. Y me hace pensar que si el hablar con Don lo tranquilizó es porque tal vez tenía ya un plan de contingencia, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? El día de mañana o más tarde nos vamos a ir a tal lugar, ya tengo como que todo arreglado, esto, aquello, porque también hay una llamada en la que le dice, no, Don, no quiero nada de comer, comer, ya desayuné. ¿no? Me hace entender o también que pues es alguien que se estaba preocupando por Roland, ¿no? Por el hecho de simplemente, ¿no? Esos detallitos que a lo Por mejor eso- tienes en pareja. Exactamente. De decir, me preocupas. Por eso me hace pensar que ellos sí eran pareja, o sea, que sí tenían una relación. Entonces, si esto fuese cierto, probablemente a él le hicieron daño en el transcurso de esta noche. Y cuando llaman a la puerta la primera ocasión, él dice que pasen. Porque tal vez dentro de sus posibilidades no estaba el hacer más por lo dañado, porque a lo Sí. mejor ya estaba en malas condiciones. Y sobre todo me hace sentido el hecho que dijo que entraran y prendieran las luces. ¿Por qué? Porque si estaban penumbras, justamente lo que pasó. Tal vez el hecho de que no hubiera la luz suficiente No lo te vieron. hace no ver y simplemente te hace ignorar. Otra de las cosas que me haría sentido es que si estás mal herido y no tienes posibilidad de hablar o no tienes a lo mejor sí, de alguna forma de pedir auxilio, me hace sentido el hecho de que haya descolgado el teléfono, ¿no? Como para querer llamar la Sí, atención. tal vez esa era su manera de pedir ayuda. Exacto, ¿no? Aquí se me hace y no sé, incluso hasta se me hace loco pensar que alguien del hotel tuvo algo que ver. Puede ser. ¿Por qué ignoras algo así? Sí, tal vez estaban involucrados, ¿no? O sea, tal vez también les pagaron para poder hacer este tipo de cosas, que no sería descabellado, o sea, Exacto. hay una posibilidad. Ahora también me suena algo muy maquiavélico, por ejemplo, ahorita que dices lo del teléfono, se me había olvidado comentarlo, que tal vez la persona que le hizo daño descolgó el teléfono para que se dieran cuenta y lo fueran a ver. O sea, este mismo homicida, antes Ujú. de irse, seguramente dijo, toma, para que se den cuenta de que estás y te vengan a ver. Tal vez, no lo sé, ¿no? Ahora, también a lo mejor la llamada esta del hombre a la funeraria cuando les dice que para que esté cerca de su hermana, tal vez no es algo literal, ¿no? Tal vez no es dentro del mismo cementerio. Sino cerca de la localización. A lo mejor ¿no? cerca del cementerio vive esta tal Lois, que fue la que le mandó el arreglo floral que le Ujú. decía, te amaré por siempre, y firmaba Lois. Entonces tal vez esta Lois vivía muy cerca del cementerio, o era el cementerio más cercano para que su hermana pudiera ver a su exprometido muerto y fuera a visitarlo, ¿no? Ujú. Y esto a lo mejor también pues haría sentido en que a lo mejor tal vez ella estaba embarazada, ¿no? Esperando un hijo o algo así. Y entonces te haría como decir, puta, el papá de, el papá de mi sobrino o el esposo de mi hermana no puede estar en otro lugar. A lo mejor ellos eran de una muy buena posición también, estas personas, ¿Qué? y a lo mejor pues por eso pudieron hacer un crimen que quedó impune y Que que me hace- nadie supiera, ¿no? Que me hace mucho sentido porque ahorita con todo lo que te decía, me hace pensar en dos cosas. Una, no va a estar enterrado en un lugar para pobres, lo cual me hace entender que esta persona era importante como el dónde va a Sí, estar esta seguramente persona, tenía un ¿no? estatus social alto. Y si tenía justamente este estatus social alto, me hace sentido que lo pudieran localizar. ¿Por Sí. qué? Porque si va a estar en hoteles y si se hospedaba en hoteles y esta persona era poderosa, entonces sabemos que la gente poderosa tiene contactos, ¿no? En todos lados. Entonces, ¿sabes qué? Estoy buscando a tal persona, va a estar o la vas a identificar de esta manera, ¿no? Sobre todo por lo que esta parte de la cicatriz, esta parte de la oreja, entonces sería una
una manera fácil de identificar a alguien, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido todo lo que estamos diciendo, porque fue alguien poderoso, que le hizo daño, que tenía las posibilidades de localizarlo, aunque él se quisiera esconder. Y sobre todo esta parte del entierro, ¿no? ¿Por qué tendría que ser importante para ti si es que... Porque prácticamente me suena a confesión. Lo último, ¿no? Los infieles tienen lo que se merecen, ¿no? Ajá, o sea, Entonces, no dice yo lo maté, pero pues a mí sí me hace pensar que esta persona fue quien... o a lo mejor ni fue él, pero lo mandó Pero fue el a hacer, causante. ¿no? Ahora, seguramente sí era alguien de un estatus alto. Y al igual, a lo mejor no solamente tenía el poder de encontrarlo, sino también hasta de intervenir en la investigación, ¿no? Intervenir en la policía para que pues no encontraran. Porque a mí se me hacía muy raro. De hecho, fue algo en lo que me enfoqué mucho. Cuando dicen que a la funeraria les llega un paquete por correo, envuelto en periódico donde vienen todos los dólares, digo, ¿por qué la policía no fue A la paquetería? Ajá, porque yo quiero suponer que la funeraria le avisó a la policía, porque pues, era el caso de Roland. Sí, sí, sí. Seguramente le avisó a la policía. Entonces, ¿por qué la policía tampoco estuvo atenta al momento para que llegara este paquete? Si esta persona les había avisado, yo te voy a hacer llegar el dinero. ¿Por Sí, qué sí, no sí. pusieron policías para esperar a esta persona? O sea, y en cuanto llegara a interrogarlo, ¿de dónde vienes? ¿No? Y del servicio postal de donde viniera, ir a investigar quién fue Sí, quien dejó ese dinero para sigue el siguiendo envío. los pocos rastros que quedan, ¿no? Yo creo que esto es algo que tuvieron que haber hecho. Y no se menciona nada en la investigación de esto. Entonces puedo creer que a lo mejor esta persona también tenía ese poder de intervenir en la investigación para que no se encontrara al culpable. Y siendo los 1930, Digo, está si ahora es algo que... si hoy que con la se tecnología y con todos los registros que tenemos, siguen habiendo crímenes impunes, crímenes que no se sabe quién fue el culpable, puta, pues hace 100 años peor, ¿no? puede. Sí, claro. Entonces, pues sí creo, y yo me quedo más con esta hipótesis de que sí él tenía una prometida y seguramente tenía una relación, yo quiero creer, con un hombre, y que pues esto fue, como dijimos, la peor Una deshonra que le pudieron hacer a su hermana, y pues por eso seguramente le quitaron la vida. Que se me hace una estupidez, ¿no? Completa. No, pues, yo también, pero también tienes que entender el contexto histórico, de la época. o sea, tienes que entenderlo. Sí. Hoy estamos 100 años más adelante, ¿no? Sí, y el hecho de decir, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Digo, deshonra y todo, y se me hace tan tonto decirlo. Sí, pero... Porque digo, ahora, sí, cada quien tiene derecho, ¿no? De todas las cosas, pero sabemos que hay gente prepotente, e incluso en esta época, y en esos momentos, como dices, ¿no? El contexto histórico sí, era... claro. Muchísimo más, ¿no? Y el ajuste de cuentas y las cosas eran mucho más comunes, ¿no? Porque justamente era mucho más fácil de alguna manera tal vez el comprar, el que no hubiera evidencia de cosas, el que no dejara rastros, o que si había rastros había la manera de decir, ¿sabes qué? No voltees para acá, no hagas esto, no hagas aquello. Sí, ¿no? por eso yo también creo que, bueno, en la mayoría de casos que hablamos de crímenes sin resolver, como que hay cabos sueltos y hay agujeros en las investigaciones, y por eso es que a veces me hace creer que estas mismas personas que cometen los crímenes tienen y están involucrados con la policía y en las investigaciones, ¿no? Dice un dicho que piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces puede haber este tipo de prácticas, y te digo, pues en esos años pues yo creo que pudo haber sido, ¿no? Y si esta persona tenía la posibilidad de mandar por correo varias decenas de dólares para que se hicieran cargo del funeral y de que enterraran a esta persona, pues entonces tenía la posibilidad de muchas otras cosas. Y bueno, pues con lo que todos ustedes escucharon, espero que tengan alguna hipótesis en su cabeza, alguna idea que a lo mejor aquí no la tocamos porque no se nos vino a la mente, pero tal vez ustedes tengan, y si las tienen, pues estaría chido que nos las manden ahí a los comentarios en YouTube, en iVoox, desde donde puedan, ¿no? Que de hecho ya ahorita en Spotify ya se habilitó la posibilidad de mandar mensajes también. Entonces eso está chido, está chévere. Y
pues este fue el caso de la habitación 1046 del Hotel Presidente. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros. Y espero que hayan escuchado también y hayan visto el capítulo anterior, que estuvo buenísimo. Y si no lo han visto, por Joyita. favor, en cuanto acabe este, váyanse al episodio anterior porque está bastante bueno. Como lo dije hace un rato, gracias a todos los que están aquí con nosotros, a los que llegan hasta este punto, porque pues nos aguantan más de una hora platicando de Sí. casos. Tratamos de hacerlo lo más ameno que podamos y haciéndolo como más nos gusta, ¿no? Yo soy Ava. Skoll, por favor, haz una despedida para ya cerrar este episodio. Sí, digo, al final es un tema, se me hizo muy interesante, como dices, ¿no? Son temitas que nos gustan porque al final podemos hacer hipótesis y nos abrimos a muchas posibilidades. Y pues un gustazo que volver a grabar contigo, estar aquí como cada semana, estar con toda la gente que nos escucha, que nos está viendo por YouTube. Y pues gracias por aguantarnos, como menciona Saba, gracias por llegar hasta acá. No olviden dejar un like, no olviden suscribirse. Y pues nos estamos escuchando, nos estamos viendo la siguiente semana. Exactamente, y bueno, puede ser bastante repetitivo, pero por favor, suscríbanse porque eso hace crecer la comunidad que va increciendo y que nos damos cuenta de que hay varias personas que ya son escuchas Sí. recurrentes, que incluso ya nos dejan comentarios. Y todos aquellos que quieren dejarnos algún comentario, ahí está en YouTube, desde donde puedan. Si quieren escuchar algún tema en específico, estaría padre que nos lo dijeran, porque nosotros tenemos ya preparados varios temas para semanas posteriores. Igual los vamos investigando y los vamos preparando, los vamos redactando. De hecho, espero que el episodio que viene la semana siguiente sea el que estoy planeando, porque va a estar buenísimo. Vamos a regresar a temas de ovnis, de aliens, UFOs, que va a estar bastante bueno, pero pues lo estamos preparando para que tengan datos correctos, datos reales. Como lo he dicho, no nos gusta dar como datos que nada más leemos porque sí. Tratamos de investigar más a fondo. Y como lo platiqué incluso en este caso, ¿no? Hay muchos lugares donde se habla de ciertas cosas, pero incluso en los artículos de periódicos no se mencionan ese tipo de cosas, pero creo que ya como que es un colectivo, como que esa información que alguien a lo mejor dijo se va pasando y se va pasando y se va pasando y se va copiando. Un teléfono descompuesto. Y eso es lo al que no final. queremos hacer aquí. Seguramente habrá casos y de los que hemos hablado y de los posteriores que tal vez demos datos que a lo mejor no son 100% fidedignos, pero pues tratamos de ser lo más correcto que podamos, ¿no? Les agradecemos a todos. Yo me despido, soy Ava, pero no sin antes recordarles y pedirles que por favor abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.